realidad, para empezar la exposición, creo que es importante hacer una explicación sobre qué cosa es Camisea, ¿no? Camisea son unos yacimientos que se ubican en la selva de Cusco y que principalmente, pues, hoy en día se representan como los lotes 88, 56, el 57 y el 58. Conforme lo indica Alberto Ríos Villacorta, los yacimientos de Camisea se fueron encontrados por Shell en la década de los 80. Shell principalmente ubicó 3 yacimientos, los yacimientos de San Martín, Cashiriari y Mipaya. Esto está un poco mejor explicado en esta lámina. Y hoy en día son desarrollados mediante los lotes que he explicado. El lote 88 explota los yacimientos de San Martín y Cashiriari. El lote 56 explota los yacimientos de Pagoreni y Mipaya. Desde cuando Shell ubicó los yacimientos de Camisea, se conocía que las reservas probadas de gas natural en ese momento ascendían a 8.8 terapies cúbicos de gas natural, lo cual es muchísimo gas, ¿no? Por lo cual los yacimientos de Camisea desde ya ese momento eran uno de los principales yacimientos en Sudamérica. Bueno, teniendo claro qué cosa es Camisea, me voy a animar a tratar de dar una explicación acerca de la importancia de la definición de las reglas para la exploración de los hidrocarburos. Como sabemos, la exploración de hidrocarburos es un negocio de alto riesgo, inclusive con toda la técnica y el avance científico que se tiene hoy en día, es prácticamente imposible determinar con certeza la existencia de hidrocarburos en un lugar. Todavía no existe una receta mágica mediante la cual podamos afirmar que en este lugar existen hidrocarburos. Hay mucho riesgo y las inversiones en exploración son altamente costosas. Entonces, los estados que quieren incentivar el desarrollo de exploración de hidrocarburos, entonces necesitan generar reglas que generen predictibilidad en los inversionistas y que después, en el supuesto de que se encuentre los hidrocarburos, permitan monetizar estas inversiones. Ahora bien, a nivel peruano, la ley 26.221, que es la ley orgánica de hidrocarburos, ha desarrollado estas 3 principales reglas para incentivar el desarrollo de exploración. En primer lugar, la regla de la libre disponibilidad de los hidrocarburos. Esto permite que los contratistas van a poder disponer de los hidrocarburos, sea en el mercado nacional o en el mercado internacional. Después, la libertad de precios. De acuerdo con esta regla, no existen precios regulados, sino más bien los hidrocarburos se rigen por la libre oferta y demanda, por la ley de la oferta y la demanda. Y tercero, es Perupetro quien va a representar al Estado al momento de la suscripción de los contratos de licencia. Mediante estos contratos, Perupetro otorga el derecho a los contratistas de que los hidrocarburos extraídos van a ser de su propiedad, y por tal motivo los contratistas van a poder disponer de los hidrocarburos, sea en el mercado nacional o en el mercado internacional, y en retribución de este derecho, de esta transferencia de propiedad a favor de los contratistas, son estos últimos quienes deberán pagar una regalía a favor del Estado. Ahora bien, estas reglas que son generales para efectos de incentivar la inversión en exploración, no eran aplicables para el caso de Camisea, ¿no? Como ya se ha mencionado, en el caso de Camisea ya existían reservas, ya se sabía que había gas natural, y Shell no decidió continuar con la fase explotativa, debido a que tenía pues en su mente diferentes alternativas, diferentes planes. No logró un acuerdo con el Estado peruano, finalmente devolvió los hidrocarburos, los yacimientos al Estado peruano, y por tanto el Estado peruano en ese momento tuvo un privilegio de decidir qué hacer con esas reservas que actualmente, que en ese momento eran probadas, y por tanto la idea era darle el mayor valor para el beneficio de todos los peruanos. Entonces, en ese marco fue que se expidió la ley 27133, la ley de promoción del desarrollo de la industria del gas natural, que basado en esta realidad de Camisea, configuró 3 nuevas reglas que fueron muy importantes y que permitieron el desarrollo de Camisea.
Una primera regla era garantizar el abastecimiento al mercado nacional de gas natural. Esta regla que se patentó en el contrato del lote 88 disponía pues que si bien el contratista tenía libre disponibilidad de los hidrocarburos, eh, la exportación estaba supeditada al abastecimiento prioritario del mercado nacional. Segundo, se fijó un precio máximo de venta de gas natural para el mercado peruano, porque efectivamente lo que se pretendía era que en el mercado peruano se pudiera desarrollar un mercado de gas natural y a un precio alto eso no iba a ser posible. Entonces, en el propio contrato se puso un tope al precio y este precio tope es un precio muy favorable y es por eso que el gas natural rápidamente se viene desarrollando en el Perú, debido a este precio, digamos, barato, ¿no? Entonces, no solamente se tiene un precio barato, sino que además, pues, como se ha venido explicando también, el gas natural es un combustible mucho más amigable para el medio ambiente. Ahora, inclusive, se puso un precio, dentro del precio barato, se puso un precio preferencial para la generación eléctrica, debido a la razón que explicaré a continuación, ¿no? Bien, como había que desarrollar toda la infraestructura de Camisea, era necesario desarrollar un gran sistema de transporte desde Camisea hasta la costa y después desarrollar un sistema de distribución en alta presión. Entonces la ley previó que para el desarrollo de esta infraestructura se iba a dar un beneficio de garantía de ingresos para los concesionarios, para los inversionistas. Entonces, estos inversionistas no iban a asumir riesgos de demanda y por tanto no iban a tener riesgo de precio. Sus ingresos iban a ser garantizados. ¿Cómo se iban a garantizar? A través de la tarifa eléctrica. Los usuarios eléctricos iban a pagar, iban a subsidiar para que los concesionarios de transporte y distribución a alta presión pudieran desarrollar toda la infraestructura de gas natural. Ahora, a efectos de equilibrar la relación con el usuario eléctrico, lo que se dijo fue, bueno, como los usuarios eléctricos van a pagar este subsidio, esta garantía por ley principal, entonces otorguémosles el derecho a obtener un precio menor. Por eso, dentro de los precios máximos, existe un precio preferencial inclusive para la generación eléctrica, ¿no? Por eso es que la generación eléctrica con gas natural tiene un precio bastante adecuado. Ahora bien, ¿qué ocurrió ya en el desarrollo de las leyes y en el desarrollo de los contratos? Como bien indicado, existía la ley orgánica de hidrocarburos, existía la ley de promoción del desarrollo de la industria de gas natural, que establecía pues ciertas reglas preferenciales para que se pueda desarrollar el proyecto Camisea con las condiciones que antes se mencionaba. Entonces, en ese marco, se suscribió en el año 2000 el contrato de licencia del lote 88, y después en el año 2004 el contrato de licencia del lote 56. Voy a empezar por el lote 88. En el lote 88, claramente, en su versión original, se estableció que si bien se podía exportar gas natural, esto estaba supeditado al predominante, a la obligación predominante de atender al mercado nacional. Primero es el mercado nacional y si existe disponibilidad, se exporta, pero primero es el mercado nacional. Después, en el año 2004, ya cuando se empieza a hablar del proyecto de exportación de gas natural, se identifica pues el lote 56, que tenía también reservas probadas de gas natural, pero que era insuficiente para poder llevar a cabo una exportación de gas natural. Entonces, se vio la necesidad de que había que utilizar una parte del gas natural del lote 88. Entonces, se modificó el reglamento de la ley 27133 y por lo tanto también se modificó el contrato del lote 88, permitiendo de que el contratista del lote 88 pueda comprometer una parte del gas natural para la exportación. Entonces, el proyecto de exportación del año 2004 nace para efectos de exportar el gas del lote 56 más una alícuota del gas del lote 88. Felizmente, debido a arreglos contractuales que se dieron en el futuro, hoy en día no se exporta gas natural del lote 88, lo que se exporta en el proyecto de liquefacción es de Pampa Melchorita, de Perú NG, es el gas natural proveniente tanto del lote 56 como del gas natural proveniente del lote 57. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día a efectos de la infraestructura de gas natural? Digamos, la infraestructura asociada al proyecto Camisea.
¿no? En primer lugar tenemos la planta, además de los yacimientos, de la explotación de los pozos que se hacen en la selva, que a través de los pozos del lote 88, 56 y 57, tenemos la planta de separación de las Malvinas, que justamente permite hacer la separación del gas de los líquidos, ¿no? Y una vez que están separados los líquidos, los líquidos son transportados a través de un ducto, de un poliducto, y finalmente llegan a Pisco, donde en Pisco se separa pues, el GLP, las gasolinas y los demás derivados de los líquidos que se puedan encontrar. Eso es a nivel de líquidos. Ahora, a nivel de gas natural, una vez que se realizó la separación, existe un sistema, un gran sistema de transporte, que es el transporte de TGP, que permite llevar el gas natural desde Cusco hasta Lima. En el transcurso se pasa por Pisco, perdón, por Ica, donde se deja el gas natural para la posesión de distribución de Ica, y finalmente se llega a Lima, donde se entrega el gas natural a la concesionaria Cálida para el sistema de distribución de Lima. Ahora bien, es importante mencionar que también tenemos la planta de licuefacción, de exportación de gas natural, que está en Melchorita, ¿no? ¿Y cómo llega el gas natural aquí? El gas natural llega a través de dos fases, digamos. Una primera fase es porque el proyecto de exportación usa el sistema de transporte de TGP en el tramo selva. Y después tiene su propio ducto principal que conecta ya desde el tramo selva de TGP hasta la planta de exportación de gas natural. Es aquí donde el gas natural es licuefactado, se sube, se carga en los tanques metaneros y finalmente sale a la exportación el gas natural. Ahora bien, es importante mencionar que hoy en día todas estas infraestructuras cuentan con compromisos contractuales. Existen derechos reconocidos al sector privado para la explotación de dicha infraestructura, y tenemos una demanda de gas natural consolidada, por lo menos en la zona de Lima e Ica, que requieren de dicho combustible para el desarrollo de sus actividades. A modo de ejemplo, puedo comentarles que cerca del 50% de la electricidad que consumimos proviene del gas natural de Camisea, lo cual ayuda a tener precios de generación relativamente bajos, puesto que el gas natural es un combustible relativamente barato en comparación con sus sustitutos intermedios, inmediatos, y a la vez el más amigable con el medio ambiente. Ahora bien, entrando a la problemática de Camisea, supuesta problemática de Camisea. ¿Cuál es el problema de Camisea? El doctor Pérez Taima lo comentaba, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que busca solucionar? ¿Qué problema busca corregir? ¿No? Es muy importante tratar de reflexionar sobre el problema, porque es algo que no queda claro, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que corregir? Primero, identificando la problemática, es que vamos al poder lograr encontrar las soluciones, ¿no? Primero encontremos la problemática. Entonces, hay tres posibles problemas que me he planteado, ¿no? ¿Es un problema de reservas? ¿Acaso falta gas natural para su masificación en el país? O sea, ¿quiere decir que hoy en día no podemos llevar gas natural a otros lugares porque falta gas, porque se está exportando el gas natural y no alcanza, ¿no? ¿O es un problema de ganancias, ¿no? De reparto de utilidades? Eh, es decir, considera el Estado de que el contratista se está llevando una parte muy grande de la torta, y entonces en todo caso estaría pidiendo que se incrementen las regalías, o en todo caso incrementar la tasa del impuesto a la renta. ¿Ese es el problema que se quiere atacar? ¿O hay un problema social al precio de GLP, que también es algo que se ha estado comentando, ¿no? Se considera que eh, el 70% del consumo nacional de GLP proviene de Camisea. Entonces, eh, como voy a explicar más adelante, en cuanto al GLP, a pesar de que el 70% del GLP es nacional, solamente se importa el 30%, debido a que hay una importación, al Perú le aplica las reglas de precios como si fuéramos un país importador. Eso representa nuestro costo de oportunidad. Entonces, eso significa que, que pagamos un precio del GLP caro, no como si fuéramos un país exportador, en el cuyo caso tendríamos un precio de GLP más barato, ¿no? Entonces, ¿es eso el problema? Digamos, el gobierno está en desacuerdo en función de cómo se fija el precio, o en todo caso, cuánto se cobra por el GLP en el país. Bueno, vamos a tratar de generar algunas respuestas sobre eso en las siguientes clases.
Lo primero, en cuanto a la disponibilidad del gas natural, las existencias de gas natural. Falta gas natural en el Perú para el desarrollo, para la masificación del gas natural, que es algo que tanto se habla. Le voy a adelantar mi respuesta, que creo que no, es negativa, ¿no? Conforme se pueden ver estas láminas, esto está actualizado hasta el tercer trimestre del 2021. Considerando los tres lotes, el 57, el 56 y el 88, aproximadamente se produce 1.700 millones de pies cúbicos día. Solamente considerando el lote 88, se produce entre 1.200 a 1.350, 1.320 millones de pies cúbicos día. Ahora bien, esto es mucho gas, y que es el consumo nacional de gas natural se encuentra muy por debajo de estas cantidades, y por tanto es necesario que todos los meses, pero consistentemente, se esté reinyectando el gas natural debido a la falta de mercado. En estas láminas se pueden ver cuánto es la cantidad de gas natural que se está reinyectando. Inclusive, por ejemplo, se puede ver que en el mes de enero del 2021 se reinyectó 425 millones de pies cúbicos de gas natural. Es mucho gas, es bastante gas. Con todo este gas, que solamente estamos hablando del lote 88, alcanzaría de sobra para llevar el gas natural a las demás partes del país. Entonces, con eso lo que quiero decir es que no es un problema de existencia, no es un problema de gas natural. Hay gas natural, el gas natural se está reinyectando. Entonces, hay gas natural para llevarlo al Perú. Entonces, no es un problema de existencia. Segundo posible problema, es un problema de reparto de utilidades. Considera el gobierno de que el contratista se está llevando una parte de la torta muy grande, y en cuyo caso, por tanto, está interesado en cambiar las reglas del contrato, las reglas económicas del contrato. Bueno, lo que quisiera decir sobre este punto es que, en principio, un cambio de las condiciones contractuales no es una mala palabra, ¿no? Ya hemos visto en la lámina que puse al inicio, que el contrato del lote 88 ya se modificó, y se ha modificado varias veces, digamos, esta es una de ellas, ¿no? Y se modificó a efectos de permitir que se lleve a cabo el proyecto de exportación de gas natural, ¿no? Entonces, no sería una mala palabra hablar de una modificación contractual, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar que cuando hablamos de renegociación, hablamos de un acuerdo de voluntades, no una imposición contractual, ¿no? Porque en caso se produzca una imposición, en todo caso estaríamos hablando de una posible expropiación por parte del Estado peruano, lo cual tendría las consecuencias que explicaré más adelante. Ahora bien, es importante mencionar aquí que a efectos de los contratos, en el mundo de los contratos, en especial en el mundo de las APPs, es muy común hablar acerca del restablecimiento del equilibrio económico de los contratos, ¿no? Es algo muy común, con lo cual, de alguna manera, yo no deslegitimo las intenciones, si es que hubieran, del Estado de poder restablecer un equilibrio. Sin embargo, eso pues tendrá que tratarse y negociarse de buena fe, sin imponer condiciones, porque en caso del Estado busque imponer, busque subyugar a la otra parte, entonces estaríamos hablando de una expropiación, lo cual tendría las consecuencias que explicaré luego. Tercero, el problema es el precio del GLP, ¿no? Se considera que debido a que, como he explicado, somos un país importador de GLP, y por tanto se nos aplica la regla de paridad de importación, el PPI, y eso es lo que está enfadando al gobierno. Se debería de buscar alguna posición intermedia. Bueno, esto es algo que tiene que estudiarse. No, desconozco si se trata, en esto radica el corazón del problema. Sin embargo, hay otras formas también de solucionar esto, ¿no? Independientemente de la posibilidad de renegociar el contrato y de cambiar la metodología, tratar de buscar un acuerdo con el contratista, lo cierto es que cada vez el mercado de GLP viene creciendo más. Hoy en día el segundo
combustible más usado en el Perú es el GLP, y es un mercado que viene en crecimiento. Entonces, lo que se debería de hacer es un mecanismo de sustitución del gas natural que nos sobra y que se reinyecta todos los días, sustitución del gas natural por el GLP, y se debería de bajar el consumo del GLP. Con esto lograríamos justamente poner en valor y masificar el gas natural, que es lo que buscamos, y adicionalmente tenemos el efecto que al reducir la demanda de GLP, podríamos pues dejar de ser importadores de GLP. Al bajar la demanda, podríamos eliminar nuestra importación, y por tanto ya no seríamos un país importador, quizá podríamos llegar a ser un país exportador de GLP, excedentario de GLP. Y por lo tanto ya no nos aplicaría el precio de paridad de importación, sino nos aplicaría el precio de paridad de exportación, que es un precio mucho menor que el PPI. Bueno, entonces, ¿qué ocurre aquí, no? Lo que ocurre es que, sin lugar a dudas, tenemos en el Perú un régimen que regula la expropiación. De acuerdo con el régimen económico peruano, basado en una economía social de mercado, se protege la libre iniciativa privada y se protege el derecho a propiedad. Sin embargo, ningún derecho se encuentra alejado ni en discordia con el bien común. Siempre los derechos se tienen que ejercer en función del bien común, y el Estado tiene la autoridad para corregir y velar que los derechos privados, el ejercicio de derechos privados, no vulneren el bien común. Tanto así que el artículo 70 de la Constitución dice: a nadie puede privarse de su propiedad, sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada, que incluye compensación por el eventual perjuicio. Entonces, si bien se protege la propiedad, el derecho a propiedad, también es constitucionalmente válido aplicar una medida expropiatoria. Sin embargo, se deberán mantener los estándares, los requisitos que estaban previstos en el artículo 70 de la Constitución. ¿Que cuáles son? Una ley expedida por el Congreso, basarse en las causas de seguridad nacional o necesidad pública, y el pago de la indemnización correspondiente, que no solamente va a corresponder el pago de los activos, sino también el pago de los daños asociados, el lucro cesante. Más aún, tenemos abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional en las sentencias 02330-2011 y en la sentencia 056-2014. Se ha hablado acerca de los posibles supuestos de inconstitucionalidad de la afectación al derecho de propiedad. ¿Cuáles son estos posibles supuestos? Que no existe una ley expedida por el Congreso de la República, o que habiendo la ley, esta ley no exprese, no se base, no se fundamente en las dos razones que antes he mencionado: seguridad nacional o necesidad pública, y que en todo caso, en el supuesto de que no se haya previsto la indemnización del justiprecio correspondiente. Entonces, a modo de conclusión, respecto de Camisea, se han desarrollado diversas infraestructuras con compromisos contractuales y patrimonios definidos en favor de los agentes privados del sector. Este patrimonio está protegido por el derecho de propiedad, el cual es inviolable, ¿no? Sin embargo, es posible restringir el derecho de propiedad por medio de la expropiación, pero para ello deberán cumplirse las reglas previstas en la Constitución para tal efecto. Caso contrario, el acto expropiatorio sería inconstitucional y se podría demandar su revocación. Ahora bien, los problemas que hemos identificado y que hemos tratado de filosofar, si esos problemas serían los que están motivando hablar de la nacionalización o de la expropiación, creemos que no califican como eventos de seguridad nacional o necesidad pública. Porque ya lo hemos mencionado, o sea, sí existe la existencia de gas natural que permita la masificación. Se está reinyectando el gas natural, 400 millones, 300 millones de pies cúbicos de gas natural, y con este gas natural es suficiente como para abastecer al resto del país. Finalmente, en segundo lugar, en cuanto al tema del restablecimiento de las ganancias, estamos hablando sobre un tema de modificación contractual.
donde se tiene que acudir al acuerdo de voluntades de las partes del contrato, y es algo que no podría ser impuesto, ¿no? Y finalmente, cuando el precio de GLP, creemos que existen otras medidas posibles, ¿no? Tal como justamente lo que mencionaba, tratar de masificar el gas natural y reducir el consumo de GLP, ¿no? Siempre hay medidas posibles, ¿no? Ahora, como he mencionado, siempre es posible modificar los contratos, pero para esto tiene que haber acuerdo de voluntades de las partes. En cualquier aspecto se podría modificar el contrato, tiene que haber acuerdo de voluntad de las partes, hay que garantizar siempre el cumplimiento de ciertos principios, que bueno, ya no viene el caso de desarrollarlos y detallarme en este momento. Eh, eh, pero independientemente de que considero de que no se cumple, de que estas causales, estas posibles causales, no justificarían hablar de una expropiación, tenemos que tener en consideración que se tiene que pagar una indemnización. Se ha hablado, mucho se dice, de que una posible indemnización estaría al borde de los 30.000 millones de dólares. Creo que hablar solamente de ese monto debería de motivar negarse o oponerse de cualquier posible expropiación. Eso sin perjuicio de todas las consecuencias en el corto, mediano y largo plazo que podrían ocurrir para nuestro país, ¿no? Ya hemos podido ver lo que viene ocurriendo en el día a día, ¿no? Cada vez que hay un problema político en el Perú, al día siguiente surge este cambio, ¿no? Entonces las consecuencias se generan también y se concretan también en el corto plazo, ¿no? No es algo que simplemente nos va a afectar en 2, 3 años una medida expropiatoria. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.